La propagación de los mensajes se puede realizar también sobre las autorizaciones o sobre los chequeos que realizamos para las autorizaciones de los usuarios. Tal como conocemos, tenemos dos tipos de chequeos: autorizaciones de instancia y autorizaciones globales que se pueden realizar sobre el contexto RAP. Y en esta lección iremos a agregar los mensajes personalizados en las autorizaciones de instancia. Procedemos con el entendimiento de que tenemos la siguiente situación por aquellas agencias de viajes con el código 70021, que el usuario no podría editar o eliminar lo que serían la información. Ahora bien, nos podemos preguntar qué sentido tiene agregar un mensaje personalizado, ya que el usuario tendría las acciones deshabilitadas. ¿Dónde se podría contemplar este tipo de mensaje y para qué? Primero, entender que se pueden realizar peticiones desde el backend al endpoint del servicio data para intentar editar un registro cuyo código de la agencia es exactamente el mismo que el usuario no tendría acceso. O se podrían crear registros con este código de la agencia de viajes sobre el que un usuario no tendría acceso. De esta manera, tenemos la vinculación de la propagación de los mensajes para contemplar una respuesta al servicio data indicando correctamente el de por qué no le permitimos actualizar dicho registro o eliminar dicho registro. Iremos a volver a la implementación del código fuente tal como conocemos. Desde el Behavior Definition tenemos estas dos autorizaciones, global e instance. Y en esta lección empezamos con la propagación de los mensajes en la implementación del Get Instance Authorizations. Accedemos al código fuente donde ya tenemos la lógica que se encarga de permitir, habilitar, deshabilitar los botones, donde disponemos de este Updated Granted con el valor false. Aquí es donde podemos indicar que no tendría un acceso a las agencias de viajes con este ID que lo controlamos por el where. Iremos a agregar un mensaje para propagar una salida como respuesta al servicio data. También identificamos en esta firma del método con F2 que disponemos de la misma tipología del reported para reportar este mensaje. Aprovechamos esta variable para indicar con un append y con el value autorreferencia lo que sería la construcción del registro que se va a agregar a lo que es el nombre del componente que hemos copiado de la definición sobre la instancia travel. ¿Qué información iremos a devolver? Lo primero, tal como sabemos, sería el identificador de la instancia. Esto se puede obtener si accedemos a la variable sobre la que se itera, es decir, travel %PKI. Después se trata del mensaje o de la instancia de la clase que va a contener el mensaje. Lo podemos asignar al %MSG, que es el componente responsable para propagar esta información. New, el nombre de la clase, DMO, CM Flight Messages, donde en el método constructor le indicamos a través del text ID, utilizando el mismo nombre de la clase para llegar a los componentes estáticos. De la siguiente manera, iremos a indicar que tenemos el Not Authorized for Agency ID. De esta manera, vinculamos este tipo de constante. ¿Qué tendría la constante? Pues tendría la asignación del texto 021 con el ID 021 de la clase de mensajes a la que podemos acceder para observar en el texto 21 "You are not authorized to perform this activity", del modo que propagamos de manera correcta la información sobre las peticiones al servicio data. Podemos vincular en el mismo constructor el Agency ID para indicar que es igual al Travel Agency ID, que lo tenemos disponible en la parte superior. De esta manera, si escribimos correctamente sería Agency ID para tener el nombre del constructor. Observamos que seguimos con error. Esto es porque paréntesis de la parte superior se debería de cerrar exactamente por aquí, a esta altura, y ya tenemos correctamente asignado el valor para el Agency ID.
tenemos que seguir con el tipo de error en severity, donde indicaremos que se trata de la interfaz IF ABAP, la que conocemos, Behavior Message, donde accedemos a lo que sería el componente estático severity para indicar el error como tipo de mensaje. De esta manera ya disponemos de lo que sería el append agregado a la estructura de retorno en Reported Travel cuando tenemos un acceso no autorizado sobre la operación de actualización. Lo mismo se podría copiar para ir en la parte de deleted, donde tenemos esta lógica en este else. Podemos seguir con la parte del copy-paste modificando el append para orientarlo también sobre un elemento. En la parte superior también se podría realizar esta parte, es element agency ID, aunque si no hay interacción en la interfaz de usuario, esta información sería buena dejarla por buenas prácticas, pero no siempre quiere decir que todo lo que acompañamos para dar más información va a servir. De esta manera hemos agregado también lo que es el Element Agency ID. Lo mismo se podría llevar en la parte superior para tener el ciclo completo. ¿Qué otro tipo de mensaje se podría contemplar? Tal como observamos, siempre asumimos que validamos aquellos valores que van a llegar en el Agency ID. ¿Qué ocurre si van a intentar crear un registro informando en la creación el 70021? En este create 70021 no estaría permitido para algunos usuarios. Podemos validar también de esta manera, ya que no se trata de bloquear toda la operación de create, proceso que estaría en la autorización global, sino que solo aquellas instancias de creación que tendrían este dato. De esta manera también podemos contemplar en la lógica del código fuente lo siguiente. El loop que tenemos en la parte superior lo podemos concluir de esta manera y transformamos este where en un if, indicando if agency ID is not initial, tendremos toda la lógica que hemos implementado hasta aquí, y después con un else tenemos otro caso que va a contemplar aquellos casos de la posible creación. Incluso aquí se podrían agregar más elementos. Por ejemplo, validar si la clave del Travel ID estaría asignada, validar el valor del guide o el UUID. Todo esto se podría contemplar en esta situación de este else. Lo único que iremos a tomar sería si el update granted estaría con el valor ABAP false. Observamos que aquí siempre va a llegar en ABAP false. ¿Por qué? Porque en ninguna parte se va a pasar por este update granted. Y este tipo de información, primero el if lo corregimos y mencionaba que este tipo de información se debería de chequear justo antes de este if. Aquí faltaría una lógica de negocio. ¿Qué tipo de lógica iremos a tener? Pues probablemente en este caso sería esta asignación de este if donde contemplamos lo siguiente. Si eres tal usuario e intentas crear un registro con este Agency ID, no te iremos a permitir crear el registro y el update sería update granted con el valor false. Evidentemente que esta lógica que tenemos en este if que existe en la línea 143 y 145 es el que se debería de reemplazar con una lógica de negocio conforme a cada requerimiento empresarial. Después determinamos y mostramos un mensaje de error sobre esta falta de autorización. Copiamos el mensaje de autorización de la parte superior, lo llevamos dentro de esta implementación, Shift F1 para formatear el código, y por aquí se trata de indicar que no estaría autorizado. Tenemos una constante llamada NotAuthorize. En este NotAuthorize nos interesa indicar el severity y dejar incluso el elemento Agency ID, lo podemos dejar sobre el campo, ya que se tratan de valores iniciales, y por eso el copy-paste que hicimos de la parte superior aquí nunca va a llegar realmente con un valor. Esto habrá que eliminarlo y reemplazar el caso de uso con un caso empresarial. Por eso hice hincapié sobre este if de modificarlo conforme al ajuste del proyecto empresarial.
En este else, efectivamente, nos va a llegar siempre un agency ID que estaría vacío, porque si tiene valor, se va a contemplar por este if, y si no tiene valor, la lógica de negocio, y después determinamos si le damos o no le damos acceso a crear registros. Dado que queremos seguir con las pruebas de los registros, también iremos a indicar que para mi usuario siempre voy a tener permisos para crear nuevos registros. De esta manera hemos contemplado en la autorización de instancia la propagación de los mensajes en la interfaz de usuario.